Evangelio de hoy, domingo 13 de abril del 2025. Proclamación del Santo Evangelio de hoy, según San Lucas. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo: «¿Cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios». Y Jesús tomó la copa y dio gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Luego tomó el pan, lo partió y dio gracias y les dio, al tiempo que decía: «Esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí». De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Pero sepan que la mano del que me va a traicionar está sobre esta mesa conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel que lo va a traicionar». Ellos comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería capaz de hacer esto. Además, los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo: «Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero son ustedes los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Por tanto, yo les asigno un reino, así como mi Padre me lo asignó a mí, para que en mi reino coman y beban a mi mesa, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel». El Señor dijo también: «Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos». Pedro le dijo: «Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte». Y Jesús le dijo: «Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces». Luego Jesús les preguntó: «Cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo?». Ellos respondieron: «Nada». Entonces Jesús les dijo: «Pues ahora, el que tenga bolsa, que la tome, junto con la alforja, y el que no tenga espada, que venda su capa y se compre una. Porque yo les digo que todavía se tiene que cumplir en mí aquello que está escrito: y fue contado entre los pecadores. Porque lo que está escrito acerca de mí tiene que cumplirse». Ellos le dijeron: «Señor, aquí hay 2 espadas». Y Jesús
respondió: «Basta». Jesús salió y, conforme a su costumbre, se fue al monte de los Olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo: «Oren para que no caigan en tentación». Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y allí se arrodilló y oró, y decía: «Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban sus discípulos, y a causa de la tristeza los halló durmiendo. Les dijo: «¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación». Mientras Jesús estaba hablando, se hizo presente una turba, al frente de la cual iba Judas, que era uno de los 12, y que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: «Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre». Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que pasaba, le dijeron: «Señor, echamos mano a la espada». Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús les dijo: «Basta, déjenlos». Tocó entonces la oreja de aquel hombre y lo sanó. Luego Jesús les dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: «Han venido con espadas y palos, como si fuera yo un ladrón. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me pusieron las manos encima. Pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas». Aquellos arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. En medio del patio encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada que lo vio sentado frente al fuego se fijó en él y dijo: «Este también estaba con él». Pedro lo negó y dijo: «Mujer, yo no lo conozco». Un poco después, otro lo vio y le dijo: «Tú también eres de ellos». Pero Pedro le dijo: «Hombre, no lo soy». Como una hora después, otro afirmó: «No hay duda, este también estaba con él, porque es Galileo». Pedro le dijo: «Hombre, no sé de qué hablas». Y en ese momento, mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó. En ese mismo instante el Señor se volvió para ver a Pedro. Y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Enseguida, Pedro salió de allí y lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. También le vendaron los ojos, le golpearon el rostro y le decían: «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?». Y lo insultaban y le decían muchas otras cosas. Cuando se hizo de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y llevaron a Jesús ante el tribunal y le preguntaron: «¿Eres tú el Cristo? Responde». Él les dijo: «Si les dijera que sí, no me lo creerían, y si les hiciera preguntas, no me responderían.
ni me soltarían. Pero a partir de este momento el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios. Todos dijeron: así que tú eres el Hijo de Dios. Él les respondió: ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más pruebas necesitamos? Nosotros mismos las hemos oído de sus propios labios. Entonces todos ellos se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí comenzaron a acusarlo. Decían: hemos encontrado que éste subvierte a la nación, que prohíbe pagar tributo al César y que dice que él mismo es el Cristo, es decir, un rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo dices. Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a la gente: yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos seguían insistiendo: este alborota al pueblo con lo que enseña por toda Judea, desde Galilea hasta este lugar. Cuando Pilato escuchó esto, preguntó si él era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió a éste, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, pues hacía tiempo que deseaba verlo, ya que había oído hablar mucho acerca de él, y esperaba verlo hacer alguna señal. Pero aunque Herodes le hacía muchas preguntas, Jesús no respondía nada. También estaban allí los principales sacerdotes y los escribas, los cuales lo acusaban con extremado apasionamiento. Entonces Herodes y sus soldados lo humillaron y se burlaron de él, y lo vistieron con una ropa muy lujosa. Después de lo cual Herodes lo envió de vuelta a Pilato. Antes de ese día, Pilato y Herodes estaban enemistados entre sí, pero ese día se hicieron amigos. Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: ustedes me han presentado a este hombre como un perturbador del pueblo, pero lo he interrogado delante de ustedes, y no lo he hallado culpable de ninguno de los delitos de los que ustedes lo acusan. Se lo envié a Herodes, y tampoco él lo ha hallado culpable. Por tanto, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Voy a castigarlo, y después de eso lo dejaré libre. Y en cada fiesta él tenía que poner en libertad a un preso. Pero toda la multitud gritaba al unísono: ¡fuera con éste! ¡Déjanos libre a Barrabás! Barrabás había sido encarcelado por un levantamiento en la ciudad y también por homicidio. Como Pilato quería soltar a Jesús, volvió a dirigirse al pueblo, pero ellos seguían gritando: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez Pilato les dijo: ¿pues qué crimen ha cometido éste? Yo no he hallado en él ningún delito que merezca la muerte. Voy a castigarlo y luego lo dejaré libre. Pero ellos seguían gritando e insistían en que Jesús fuera crucificado. Al final, prevalecieron las voces de ellos y de los principales sacerdotes. La sentencia de Pilato fue que se hiciera lo que ellos pedían. Puso en libertad a quien habían pedido, que había sido encarcelado por rebelión y homicidio, y puso a Jesús a la disposición de ellos. Cuando llevaban a Jesús, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús.
detrás de Jesús iba una gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vienen días en que se dirá: dichosas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a pedir a los montes: caigan sobre nosotros, y dirán a las colinas: cúbrannos por completo. Porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco?». Con Jesús llevaban también a otros 2, que eran malhechores, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y los soldados echaron suertes para repartirse entre ellos sus vestidos. Mientras el pueblo observaba, los gobernantes se burlaban de él y decían: «Ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, si en verdad es el Cristo, el escogido de Dios». También los soldados se burlaban de él. Hasta se acercaron y le ofrecieron vinagre, mientras decían: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había sobre él un epígrafe que en letras griegas, latinas y hebreas decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y le decía: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros». Pero el otro lo reprendió y le dijo: «Ni siquiera ahora, que sufres la misma condena, temes a Dios. Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos». Pero éste no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo: «Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y después de haber dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo sucedido, alabó a Dios y dijo: «Realmente este hombre era justo». Al ver lo sucedido, toda la multitud que presenciaba este espectáculo se golpeaba el pecho y se fue alejando de allí. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea seguían observando a cierta distancia lo que sucedía. Un hombre bueno y justo llamado José, que era miembro del tribunal, no había estado de acuerdo con lo que los del tribunal planearon, ni con lo que hicieron. Este José era de Arimatea, una ciudad de Judea, y también esperaba el reino de Dios, así que fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, envolvió el cuerpo en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en donde aún no se había sepultado a nadie. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Acompañaron a José las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Después regresaron a su casa para preparar especias aromáticas
y ungüentos, y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, por el santo evangelio de este día domingo, por la santa palabra de Dios. Y la reflexión. El Señor Jesús demostró su gran amor. El Señor Jesús soportó todas las pruebas y dificultades hasta llegar a la cruz y entregarse en aquella cruz con toda su vida, hasta la última gota de su sangre. Jesús tuvo que soportar tentaciones. Jesús tuvo que soportar la traición de uno de sus discípulos, también que otro lo negara. Jesús tuvo que ver al pueblo cómo elegían a Barrabás. Jesús tuvo que soportar las humillaciones de los soldados, también de los escribas y también de los sacerdotes. Pero todo esto el Señor lo hizo por amor a nosotros. Jesús se enfrentó a Pilato, a Herodes, a la muerte. Jesús se entregó con todo su corazón para hoy nosotros tener vida eterna. Es por eso que en este domingo de Ramos apreciemos y alabemos a nuestro Dios. Demos gracias al Señor por esta maravillosa palabra, por el santo evangelio que nos fortalece y nos renueva, por el santo evangelio que nos ayuda a seguir hacia adelante. Cada palabra que el Señor nos ha dado nos renueva y nos fortalece. Cada palabra que el Señor nos ha dado nos impulsa a seguir hacia adelante. Si Él soportó, Él nos dará la fuerza para nosotros también soportar y enfrentar las luchas y batallas. Demos gracias a Dios y no estemos tristes por las dificultades. Alabemos a Dios y demos gracias por esta maravillosa palabra de vida. Que Dios te bendiga. Y antes de terminar con el santo evangelio de hoy, oremos a nuestro Dios. Oremos a nuestro Padre eterno y celestial. Padre eterno, Padre glorioso y celestial, muchas gracias te damos por el santo evangelio de hoy. Muchas gracias te damos por esta maravillosa palabra de vida. A ti nos encomendamos, a ti nos entregamos y a ti te agradecemos en este día de hoy. Bendito sea tu nombre, hoy, mañana y por siempre. Ayúdanos a seguir hacia adelante, a vencer nuestras luchas y batallas y todas nuestras dificultades. Te agradecemos hoy, mañana y por siempre. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios. Que la palabra de Dios nos fortalezca en este día bendecido. Que la palabra de Dios nos renueve y nos ayude a seguir hacia adelante. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo. El Señor Jesús dio su vida en la cruz y hoy tenemos vida junto con Él. El Señor Jesús mostró cada paso que Él dio en su ministerio, en su vida, y hoy nosotros debemos andar en sus pisadas, en su caminata.
Gracias a Dios, no vengamos a mirar hacia atrás, no vengamos a entristecernos, no estemos angustiados porque el Señor no se agrada de esto. El Señor es nuestra fortaleza y nuestro amparo, hoy, mañana y siempre. Que Dios te bendiga. Esto fue el Santo Evangelio de hoy, domingo 13 de abril del 2025. Que Dios te bendiga. Deja un me gusta y suscríbete a este canal para recibir todos los días el Santo Evangelio de hoy.